Muy buenos días, buenas tardes a todo el mundo en el webinario. Vamos a empezar en un minuto. Gracias por su paciencia. Muy buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Marta, si podrías compartir la pantalla. Soy Holly Welcome y la representante regional de la CAP Network trabajando en las Américas y tengo el honor de abrir el evento hoy. Siguiente lámina, por favor. Si no han dado cuenta, vamos a tener interpretación durante este evento y abajo van a encontrar una esfera donde pueden elegir su idioma. Y espero que esté funcionando la interpretación ahora. Siguiente lámina. Hoy tenemos dos paneles excelentes con varias personas y varios ponentes, incluyendo a Alexandra Moncada. Ella es la directora del país de CARE Ecuador y ha trabajado por más que 20 años en temas de desarrollo, derechos humanos, movilidad humana y programas de derechos de la niñez, género, participación ciudadana y derechos humanos y vivienda popular, entre otros. Y Alexandra ha trabajado en Ecuador, Colombia, Venezuela y en España y ha desarrollado su experiencia profesional en entidades de cooperación internacional y ha asumido responsabilidades de conducción de servicios y programas de entidades públicas. También nos acompaña de CARE Ecuador, Mónica Tobar. Ella es la gerente de calidad programática y movilización de recursos en CARE Ecuador. Mónica tiene experiencia en el sector público, privado, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales. En estos espacios ha liderado proyectos de desarrollo, procesos de planificación estratégica y operativa y ha facilitado talleres participativos para el diseño y seguimiento de estrategias a nivel programático institucional. Por el lado de mujer y mujer tenemos Ana Karen Garita Sánchez, quien es una mujer migrante mexicana licenciada en psicología, maestra en investigación en ciencias sociales con mención en género y desarrollo. Además, Karen cuenta con un diplomado de psicoanálisis y salud mental. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como investigadora, docente,
profesional psicóloga, tallerista, vocera y locutora de radio en temas relacionados con derechos humanos y agencia social y activismo. Y actualmente Karen forma parte de la Fundación Mujer y Mujer y organización que promueve la defensa de derechos humanos para mujeres y personas LGBTI en Guayaquil. Por el lado de CEPAN tenemos Marjorie López Merchán. Ella es licenciada en Trabajo Social con 25 años de trabajo en programas y proyectos relacionados con derechos de mujeres con énfasis en derecho de una vida libre de violencia y promoviendo la organización de mujeres a sus derechos. Y actualmente, Marjorie coordina el área de atención de violencia de CEPAM en Guayaquil. Y por final, en nuestro panel tenemos Lenny Quiroz, quien es la presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Hogar y Afines, o UNTA. Y por más que 25 años, Lenny ha estado luchando por los derechos de los trabajadores remunerados del hogar de Ecuador. Y también este evento es copatronizado por Women's Refugee Commission, o WRC. Siguiente lámina, por favor. Cabe mencionar que el proyecto que vamos a aprender de él hoy fue fundado por ELRA, que en español es Mejorando el Aprendizaje e Investigación para Asistencia Humanitaria de un Fondo de Innovación, o HIF. Y el ELRA es una entidad de subsidios que su objetivo es mejorar los resultados para personas afectadas por crisis humanitaria, por identificando y fomentando y aprendiendo más soluciones escalables y innovadoras. ELRA HIF tiene fondos del UK Foreign Commonwealth Development Office. Siguiente lámina, por favor. Bueno, un poco sobre el evento hoy. Va a durar 90 minutos. Vamos a empezar con Alex, que nos va a dar un vistazo del contexto en Ecuador y del proyecto. Luego vamos con Mónica para presentación de los resultados de la investigación del proyecto. Luego, Alex va a moderar un panel con representantes de las 3 organizaciones implementadoras donde escucharemos sus observaciones. Y al final tendremos un espacio para sus preguntas y respuestas al panel. Por favor, usen el chat para presentarse y la función de preguntas y respuestas para el panel. Y se sienten libres de dejar preguntas en español o en inglés. Estamos grabando las sesiones en ambos idiomas y pido amablemente a las panelistas que intenten no hablar rápido para que los intérpretes puedan captar todos los aportes con calma. Siguiente lámina. Ahora voy a pasar la palabra a una persona que admiro mucho, quien es Alex. A ti, Alex. Buenos días a todas y todos. Gracias, Holly, por esa presentación. La admiración es mutua. Queremos enviar un cordial saludo a todos quienes nos acompañan hoy. Insistimos en la posibilidad de que por favor utilicen el chat para presentarse, para comunicar sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios. Yo tengo el gusto el día de hoy de hacer una presentación del contexto y luego de los resultados del estudio que presentará mi colega Mónica Tovar. Vamos a pasar también para un diálogo con representantes de las organizaciones locales que participaron en este estudio. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes conocen, es importante el que podamos compartir este estudio que, como lo dijo Holly, ya fue financiado por la entidad ELRA, que es Mejorando el Aprendizaje y la Investigación para la Asistencia Humanitaria, con financiamiento del Fondo de Innovación Humanitaria. Y queremos presentar estos resultados como trabajo de un conjunto de organizaciones que nos vinculamos y nos articulamos para poder empezar a brindar respuestas importantes para quienes sufren violencia durante las crisis. Vamos a pasar la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Quisiera describir un poco el proyecto.
Como les decía, el donante decidió apoyarnos en este proceso, este proyecto, que a la vez es investigación, que se desarrolló durante los meses de agosto del 2021 hasta enero del 2022. El principal objetivo de este proyecto era generar evidencia para comprender qué tan efectiva era la integración de la programación de violencia de género más las transferencias monetarias, especialmente cuando tenemos en consideración las graves vinculaciones que tiene la violencia íntima de pareja en personas que estaban tanto en movilidad humana como de las comunidades de acogidas en situaciones de grave vulnerabilidad. Nuestro enfoque principal era poder ensayar este proceso y estos apoyos en una ciudad y en un contexto que había sufrido y que continúa sufriendo los embates importantes de una crisis tanto sanitaria como social y financiera importante. La segunda lámina, por favor. El proyecto se llevó a cabo en Guayaquil, esto es en la provincia de Guayas, en Ecuador. Ecuador, como la mayoría de países de América Latina, son reconocidos por la grave inequidad que les afecta a estas sociedades, donde hay concentraciones importantes de riqueza en pocas manos y donde la mayoría de la población subsiste en condiciones de grave vulnerabilidad y de pobreza. La crisis de COVID y la crisis sanitaria producto de la pandemia en el país tuvo graves implicaciones en la vida de las personas. Asimismo, no solo relacionado a pobreza, sino también a la violencia. En Sudamérica y en el Ecuador enfrentamos complejos flujos migratorios, tanto de población venezolana, sobre todo en esas épocas, que intentaba llegar a los países del sur, pasando por Colombia, hacia Ecuador, Perú, Chile, etcétera, en búsqueda de mejores oportunidades y sobrevivencia. Así como de otra población, la población colombiana que también ha estado llegando al país como fruto de los conflictos y de las condiciones sociales de violencia en su país. Y como les decía, enfrentamos también otro tipo de flujos migratorios, también de salida de población de nuestras localidades hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida. Es importante también resaltar que la violencia de género durante la pandemia fue exacerbada, el encierro de muchas de las víctimas con los propios perpetradores en las casas para dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social evidencian precisamente un incremento de las tasas de violencia. El hecho de que la mayoría de la población tenga sus ingresos vinculados al mercado laboral informal hacía que muy difícilmente las familias y las personas más pobres pudieran cumplir con las condiciones de aislamiento social y de bloqueo que el gobierno y los gobiernos locales habían impuesto. En Guayas, precisamente, los casos de femicidios se incrementaron de manera muy preocupante. Durante enero y marzo del 2022, por ejemplo, se han dado 7 casos de femicidio denunciados. Hay otros varios más que no se registran por la falta de denuncia. En el 86% de estos casos, el agresor tenía una relación directa con la sobreviviente. Quisiera insistir en las organizaciones que nos vinculamos y articulamos para realizar este estudio que compartimos ahora con todos ustedes. Esta es la Comisión de Mujeres Refugiadas, CEPAM Guayaquil, la Unión Nacional de Trabajadoras Autónomas del Hogar, UNTA, la Fundación Mujer en Mujer y CARE. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Como les comentaba, es importante indicar a ustedes que las condiciones de violencia en nuestros países y particularmente en el Ecuador son preocupantes. En lugar de disminuir durante la pandemia, estas se exacerbaron. Estos datos que vemos aquí son los feminicidios ocurridos durante el 2022. 50% más por ciento de los femicidios han sido desarrollados
o se desarrollaron en comparación con el periodo del año anterior. Es decir, hay un incremento sustancial de las violencias. Y como les comentaba, también el 86% de los casos de los femicidas tenían una relación directa con la víctima. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Es importante también destacar que a pesar de la ausencia de datos y de estadísticas actualizadas en el país, los últimos estudios que datan aproximadamente desde hace 4 o 5 años identifican que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido alguna forma de violencia en el país. Los datos, además de testimonios que tenemos y de estudios que hemos levantado, las organizaciones que brindamos asistencia humanitaria a la población en movilidad humana indican que estas cifras se incrementan cuando la población o cuando las mujeres son migrantes, están en condición de refugio o pertenecen a grupos minoritarios, racializados, afrodescendientes e indígenas. También es importante notar que las mujeres mayores de 15 años, el 42% de ellas, ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Es importante notar entonces cómo desde tempranas edades las mujeres, las niñas empiezan a enfrentar estos tipos de violencia producto de una sociedad patriarcal donde las relaciones y las dinámicas de género continúan discriminando y afectando en mayor medida a las mujeres, a las niñas y a los grupos y poblaciones de la diversidad sexogenérica. La siguiente lámina, por favor. Aquí también queríamos compartir con ustedes algunos datos específicos de Guayaquil. Es importante considerar que de las mujeres entrevistadas, por ejemplo, que son lesbianas, bisexuales o queer, el 40% reportan haber experimentado algún tipo de violencia con parejas del mismo sexo. El 58% de mujeres lesbianas reportaron haber experimentado como algo negativo el haber sido asumido como su identidad y su orientación sexual como mujeres por parte de los médicos y las enfermeras. Y el 56% de la población LGBTI encuestada reportó no tener aceptación por parte de la familia, lo cual representa otra vez un riesgo de mayor discriminación y violencia. Y el 18% afirmó haber vivido experiencias de violencia intrafamiliar debidas a su orientación sexual. La siguiente lámina, por favor. Con esta información de contexto queremos entonces pasar y le voy a pasar la palabra a mi colega Mónica Tovar que pueda dar cuenta de los resultados de la investigación para posteriormente pasar al diálogo con nuestras representantes de las organizaciones locales que participaron también en el proyecto de investigación. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Alex. Buenos días con todos y con todas quienes nos acompañan. Es un gusto también para nosotros poder presentarles el resultado de esta investigación que ha sido producto de una implementación del consorcio que ya Alexandra mencionó previamente. Adelante con la siguiente lámina. Muchas gracias. Ustedes van a ver aquí cuál fue este modelo de programa y el proceso de referencia que manejamos dentro de las organizaciones socias. Comentarles que la Comisión de Mujeres Refugiadas proporcionó asistencia técnica basada en la orientación y las herramientas de mejores prácticas para introducir el programa de transferencias monetarias en la gestión de casos y además fue quien lideró el proyecto y este proceso de evaluación. Luego, como ya decía Alexandra, el consorcio estuvo liderado por 3 organizaciones locales, el CEPAM, Fundación Mujer y Mujer y la UNTA, quienes identificaron los casos de las sobrevivientes de violencia que estaban experimentando esta violencia íntima de pareja. Luego, CEPAM y Fundación Mujer y Mujer realizaron la admisión de los casos e hicieron toda la gestión del caso respecto de las sobrevivientes de violencia. Pudieron también evaluar la elegibilidad de que estas sobrevivientes puedan acceder al programa de transferencias monetarias, sobre todo considerando el principio de acción sin daño.
Con esto, Karen lo que hizo fue proporcionar la transferencia monetaria una vez que las organizaciones socias identificaron que las sobrevivientes no corrían ningún riesgo. Y luego se hizo un seguimiento continuo de esta gestión de caso hasta que se cerró por parte de las organizaciones de Fundación Mujer y Mujer y CEPAM. Comentarles también que esta transferencia en efectivo se hizo por un valor de $100 y que se direccionó a 93 participantes del proyecto. Y luego también tuvimos un grupo de control, que era el grupo que accedió a la gestión de casos, pero que no necesariamente recibió la transferencia en efectivo, sino solamente accedió a la gestión de casos para poder sobrellevar el tema de la violencia íntima de pareja. Entonces, comentarles que ese fue el proceso y este es el flujograma de cómo hicimos y cómo realizamos la intervención con todas las organizaciones de actoras involucradas. Adelante, por favor, gracias, con la siguiente lámina. Bueno, como ustedes saben, las mujeres y las niñas migrantes, refugiadas y en movilidad humana son vulnerables a una serie de riesgos antes, durante y después de las crisis humanitarias. Y conocemos que los programas de transferencias monetarias en la gestión de casos tienen un impacto importante en sus vidas. Sin embargo, también notamos que existen vacíos en evidencia de cómo los programas de transferencias monetarias contribuyen a los resultados de protección y además qué características de diseño son más eficaces para poder implementar estos programas de transferencias monetarias en la gestión de casos. Es por eso que el consorcio, una vez que implementó el proyecto, decidió hacer una evaluación de impacto para conocer los resultados al incorporar los programas de transferencias monetarias en la gestión de casos. Entonces, este estudio fue un estudio comparativo para valorar los defectos que tenía un programa de gestión de casos que incluye transferencias monetarias para apoyar la protección de las sobrevivientes de violencia contra la pareja, en comparación con un grupo que accedió a la gestión de casos, pero que no necesariamente recibió este programa de transferencia en efectivo. Entonces, la evaluación del programa exploró las siguientes preguntas. Primero, conocer cuál era el efecto del dinero en efectivo dentro de la gestión de casos para personas sobrevivientes de violencia contra la pareja. Cuáles eran las vías de cambio que las mujeres y las personas de las comunidades de LGBTIQ+, accedían una vez que recibían o no la transferencia monetaria. ¿Qué cambios además experimentaban las sobrevivientes de violencia contra la pareja en su esfera personal y doméstica, en su esfera profesional, en el tema económico, en su bienestar y en el de sus familias, cuando recibían o no la transferencia monetaria dentro de la gestión de casos? Y además, ¿qué recomendaciones tenían las sobrevivientes de violencia íntima de pareja para una intervención similar en el futuro? Entonces, con base a estas 4 preguntas, se desarrolló todo el estudio y se desarrolló la investigación utilizando varias metodologías. Comentarles también que esta investigación incluyó datos cuantitativos y datos cualitativos. Y dentro de la muestra utilizada dentro de este estudio, tuvimos la participación de 154 personas. 120 de ellas fueron parte de la gestión de casos que recibieron dinero en efectivo y 30 personas estuvieron solamente involucrados dentro de la gestión de casos. Entonces, inicialmente se implementó una encuesta cuantitativa al inicio del programa para los 2 grupos que lo que buscaba era relevar información demográfica, información sobre otras experiencias de violencia, información sobre su agencia económica, sobre su bienestar personal y sobre el acceso a los servicios. Pero también levantamos información cualitativa a través de la realización de entrevistas a profundidad, a través de la realización de talleres participativos con las personas que eran parte de este programa. Y luego también se llevaron entrevistas a profundidad con quienes estaban desarrollando el proyecto. En este caso,
Estas entrevistas incluyó personal de CEPAM, personal de Fundación Mujer y Mujer, personal de la UNTA y personal técnico de CARE Ecuador. Y finalmente llevamos al final del proceso un taller de revisión después de la acción que estuvo dirigido para las sobrevivientes de violencia, para el personal y para quienes conformamos el consorcio con el fin de establecer cuáles habían sido también los resultados de esta intervención. Entonces, lo importante es aclarar que este estudio es un estudio comparativo precisamente para ver cuál es el impacto y cuáles son los resultados de introducir el programa, los programas de transferencias monetarias dentro de la gestión de casos para atender la violencia basada en género y en este proyecto específico para atender la violencia íntima de pareja. Adelante, por favor. Entonces, como les comentábamos, hubo 3 dimensiones que queríamos rescatar: el tema de la agencia económica, el tema del acceso a servicios y el tema del bienestar personal de las personas participantes de este proceso. Pero antes de entrar como en estos resultados, me gustaría darles también un panorama de cómo, de cuál era el perfil demográfico de los y las participantes. Comentarles que el 40% tenía entre 25 y 34 años, y luego le seguían las personas mayores de 45 años, en ambos grupos, no tanto en aquellos que recibían la gestión de casos con transferencias monetarias, como aquellos quienes solo recibían la gestión de casos. Comentarles también que en ambos grupos coincidía su nivel de estudios, que era de secundaria y bachillerato, y también comentarles que en ambos grupos el 40% no había recibido dinero en los últimos 30 días. Este era como un panorama general de quienes estaban interviniendo dentro de este proceso. Ya en temas de su agencia económica, comentarles que efectivamente se concluyó que la gestión de casos para atender la violencia íntima de pareja, que incluyó asistencia en efectivo, redujo la violencia íntima de pareja y mejoró la capacidad económica de las participantes. Entonces, en el grupo que recibió la asistencia en efectivo, pudimos evidenciar que este grupo invirtió parte de estos recursos en la generación de ingresos, es decir, en emprendimientos. Cabe destacar que estos emprendimientos todavía se encuentran en el trabajo informal y que esto también se debe a la falta de un proceso de regularización en el país, lo que conlleva que las personas no puedan acceder al empleo o al sector formal. Y eso ha sido un aporte que han hecho las personas participantes de manera muy enfática, y es justamente esta necesidad, sobre todo en personas migrantes y refugiadas, para poder acceder a un proceso de regularización que les permita incorporarse a las comunidades de acogida de una manera mucho más digna, con mayores oportunidades. También comentarles que dentro de este grupo las participantes mencionaron que ganaron más dinero en los últimos 30 días, que obviamente puede ser fruto de esta inversión que hicieron para poder generar mayores ingresos. También dentro de este grupo, las personas participantes comentaron que no volvieron con la pareja agresora y que utilizaron varias herramientas aprendidas para poder poner un límite a esta agresión, incluso amenazando a sus agresores con tomar acciones legales, porque además ya conocían cuál era la ruta legal que debían seguir en caso de ser violentadas. Y esto de alguna manera también contribuyó a reducir esta violencia íntima de pareja. También estas personas reportaron que ahora tenían una mayor autonomía económica y que eran ellas las que tomaban las decisiones sobre sus recursos. Algunas de ellas comentaron que a pesar de pedir la opinión de sus hijos o de sus familiares o de su red más cercana, eran ellas quienes tenían la decisión final de cómo utilizar estos recursos. Y además lograron también un cambio en su agencia, es decir, se consideraron como impulsoras de un cambio y no buscaron como este cambio por fuera de ellas, sino que también hubo un proceso de empoderamiento
sobre las decisiones que ellas podían tomar respecto no solamente de sus recursos económicos, sino también respecto de las decisiones que habían en su familia. Por otro lado, el grupo que no recibió la asistencia en efectivo comentó que utilizó varias estrategias de afrontamiento a la crisis. Y aquí, por ejemplo, se evidenció que había participantes que incluso accedieron a mecanismos negativos de afrontamiento a la crisis, por ejemplo, el tener sexo por supervivencia y generar también otras estrategias. Además, también este grupo comentó que si bien generó capacidades y que la gestión de casos contribuyó a mejorar capacidades en su agencia, el no tener recursos económicos hizo que ellas tengan que pedir prestado a familiares, amigos, o incluso a personas desconocidas, a quienes además tenían que pagar un interés sobre lo prestado. Entonces, es evidente que estas personas que no recibieron asistencia en efectivo necesitaban buscar diferentes estrategias que no siempre eran estrategias positivas para poder acceder a un recurso económico que les permita de alguna manera sobrellevar el tema de la violencia de género, pero sobre todo la violencia íntima de pareja. Adelante, por favor. Bueno, comentarles también que dentro del proceso evidenciamos que aumentó la violencia íntima de pareja en el grupo que recibió el programa de transferencia monetaria, pero que no fue causado por la transferencia monetaria como tal, precisamente por todo este proceso que se hizo para asegurar el principio de acción sin daño. Vimos que este porcentaje fue mucho más elevado entre las personas migrantes y refugiadas respecto a las personas ecuatorianas que fueron parte del proyecto. Y de alguna manera hemos visto algunas relaciones en el contexto que pudo haber incrementado esta violencia íntima de pareja en este porcentaje de la población, que fue el 34%, y es justamente la última ola de contagios que tuvimos por el COVID-19 debido a la variante del Omicron, que nuevamente hizo que las personas pudieran quedarse con sus agresores. También hubo un tema otra causa que usamos de esto es que posiblemente no haya habido una concienciación o una sensibilización muy profunda sobre el tema de la violencia, y eso hizo que de alguna manera pudiera incrementarse esta violencia íntima de pareja. También comentarles que identificamos que el grupo que recibió la transferencia en efectivo aumentó sus recursos en los últimos 30 días, es decir, aproximadamente el 22% de las participantes habían comentado que su dinero se incrementó, y nuevamente eso puede ser porque las personas invirtieron estos recursos para poder iniciar estos emprendimientos. Luego también comentarles que las personas que recibieron la gestión de casos, pero que no necesariamente recibieron la transferencia monetaria, sí manifestaron haber mejorado sus capacidades gracias a la atención psicosocial, gracias a la atención legal, y además en esta atención psicosocial, las personas sobrevivientes de violencia pudieron aumentar su conocimiento en temas de derecho, en la identificación de patrones de abuso, en temas de autoestima y de empoderamiento, que también contribuye a generar capacidades individuales y de sus familias para poder afrontar la violencia que están experimentando. Y también comentarles que estos servicios de gestión de casos no solamente incluía esta atención psicosocial, sino también incluía servicios jurídicos y servicios legales. Y esto permitía que las personas puedan tener un mejor conocimiento sobre sus rutas de protección, podían acceder a un acompañamiento legal para las denuncias, pero esto también dependía de la voluntad y la decisión de las participantes para poder acceder a este acompañamiento, para poder acceder a la denuncia, y no siempre manifestaban tener ese interés o tener la voluntad de hacerlo. Sin embargo, ya conocían las rutas, ya conocían sus derechos, y eso les permitía también tener ya una conversación con sus agresores, poner límites, y muchas de ellas también manifestaron que eso contribuyó
ayudó a no seguir recibiendo esta violencia en el caso de las personas que continuaron viviendo con sus agresores, porque también identificamos casos de personas que se separaron de sus agresores. Adelante, por favor. Respecto al tema de bienestar, comentarles que las personas que recibieron la gestión de casos y la transferencia en efectivo manifestaron que pudieron cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Estas personas tenían una principal preocupación sobre sus hijos y sobre la salud mental de sus hijos y de sus familiares cercanos. Y este proceso de gestión de casos y transferencias monetarias y la transferencia en efectivo mejoró el bienestar de las sobrevivientes y de sus hijos, mejoró sus relaciones también con sus hijos. Algunas de ellas utilizaron estos recursos también para poder acceder a servicios de salud física, a servicios de salud mental y psicológica que contribuyen a mejorar las relaciones positivas y de cuidado dentro de sus hogares. También manifestaron haber incrementado su autoestima, haber incrementado su resiliencia frente a estas situaciones adversas que estaban viviendo, y también manifestaron tener una capacidad y estar sensibilizadas y conocer sobre sus derechos para poder desarticular estas formas de violencia naturalizadas, especialmente la violencia psicológica, económica y patrimonial. Es decir, ellas ya sabían cuáles eran sus derechos, conocían cuáles eran las rutas de atención en caso de que sus derechos sean violentados, y eso les permitía también ir desnaturalizando toda la violencia que ellas estaban experimentando, y que en un momento antes de entrar en el proceso de gestión de casos, ellas también la naturalizaban. Entonces, el proceso de gestión de casos les ayudó no solamente a cubrir estas necesidades básicas de ellas y de sus familias, sino también a mejorar sus conocimientos para poder aumentar su autoestima y su resiliencia. Respecto al grupo que recibió la gestión de casos, pero no la transferencia monetaria, manifestaron que mejoraron la salud mental gracias a las asistencias psicosociales, a las asistencias legales. También aumentaron su autonomía, su resiliencia y su confianza para poder enfrentarse o separarse de su agresor, porque también utilizaban estos mecanismos de conocimiento sobre sus derechos, de conocimiento sobre sus rutas, de las rutas de atención, para poder hacer frente a la violencia que estaban experimentando. Y también comentarles que este proceso de gestión de casos incluyó talleres colectivos de sanación, y estos talleres de colectivos aumentaron la sensación de empoderamiento de las personas que estaban experimentando la violencia. También redujo este sentimiento de aislamiento, de soledad, o de pensar que eran las únicas personas que estaban experimentando este tipo de violencia, y al conectarse con otras que tenían una historia de vida similar, podían también generar mayor empatía, una mejor conexión, espacios de solidaridad y espacios de vinculación, para que además puedan generar luego redes de apoyo, es decir, que el proceso también sea sostenible en el tiempo una vez terminado el proyecto. Entonces, estos espacios de talleres colectivos les permiten a las personas a mantenerse conectadas en una red de apoyo para seguir aumentando su autonomía, su resiliencia, pero también para poder sentirse acompañadas en el caso de volver a experimentar este tipo de violencia. Adelante. Y aquí tenemos el testimonio de una mujer ecuatoriana que participó de todo el proceso de la gestión de casos, que recibió además la asistencia en efectivo, y ustedes ven ahí una fotografía de los talleres colectivos que hicimos con todas las participantes del proceso. Y ustedes pueden leer el testimonio en sus pantallas, y ella manifiesta cómo se sentía después de recibir la gestión de casos, después de recibir la transferencia monetaria, y cómo además la relación con sus hijos también había mejorado. Entonces, esto también es la evidencia de que las transferencias monetarias en la gestión de caso tienen un impacto significativo en las sobrevivientes de violencia, y en este caso en las sobrevivientes de violencia íntima de pareja. Entonces, esos fueron los resultados de esta intervención. Les invitamos también a que puedan leer el documento final de evaluación
Tenzin va a poner en el chat para que también puedan profundizar más en estas dimensiones que hemos explorado y que hemos evaluado en este proceso. Así que yo con esto termino. Cualquier pregunta, muy gustosa de poder solventarla en el chat o en el espacio de preguntas. Y ahora le doy la palabra a Alexandra, quien va a tener la conversación con las personas de las organizaciones locales que implementaron ya el proceso. Muchísimas gracias y adelante, Alexandra. Gracias, Mónica. Y nuevamente les invitamos a bajar los estudios. Están en versión en inglés y en español y los pueden localizar precisamente en el chat box de esta teleconferencia. Así que bájenlos, por favor, revísenlos. Esperamos sus comentarios y esperamos también que nos ayuden a distribuir esta importante información. Pues ahora vamos a tener la fortuna de poder dialogar con nuestras representantes de las organizaciones que nos acompañaron directamente en la implementación del proyecto. Quiero yo resaltar dos temas importantes antes de este diálogo. En el Ecuador, como en muchos países de América Latina, son las organizaciones de mujeres principalmente quienes, abrazando los principios feministas, lideran el acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Es así que son ellas quienes navegan esa incertidumbre y la burocracia que significa colocar la denuncia, lograr su atención por parte del sistema legal, asegurar que las mujeres que sobreviven a la violencia acceden a servicios de asistencia psicosocial, el apoyo a un plan integral de respuesta, promueven círculos de acompañamiento entre las mismas mujeres para fortalecer el tejido social. Es en función precisamente de reconocer ese enorme rol de las organizaciones de mujeres que yo tengo el gusto de poder compartir este espacio de diálogo con Karen Garita, con Marjorie López y con Lenny Quiroz. Cada una de ellas representa una de esas fabulosas organizaciones lideradas por mujeres que con muy pocos recursos, a veces sin ningún apoyo del Estado, con poco reconocimiento social, hacen esta labor de hormigas, de acompañamiento para que las sobrevivientes de violencia puedan tener un futuro diferente, un futuro que merecen todas las mujeres libres de violencia. Entonces vamos a pasar a las preguntas y vamos a empezar, si les parece, con Karen. Karen, mi primera pregunta es, ¿de qué manera este proyecto logró dar respuestas a las necesidades de las sobrevivientes de violencia íntima de pareja? Tanto consideradas entre la población sexo-género diversa, mujeres de las comunidades de acogida, mujeres migrantes y refugiadas. Adelante, por favor, Karen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Es un gusto para mí poder conversar el día de hoy sobre la experiencia que se ha tenido en la organización y poder representar el trabajo arduo que se ha hecho al interior de nuestra organización. Justamente uno de los mayores retos que tenemos a nivel general en las problemáticas de la población LGBTI, particularmente de mujeres lesbianas y bisexuales, es que hay una invisibilidad estructural con respecto a sus necesidades. Entonces, digamos, podamos haber recibido la posibilidad de trabajar en equipo, en primer lugar, pues nos permitió visibilizar las situaciones de violencia, nos permitió dar lugar a socializar y sensibilizar a la población de la existencia también de violencia al interior de las parejas de mujeres lesbianas y bisexuales. Justamente una de las problemáticas que nos enfrentamos, y creo que la población migrante en general digamos, experimentado alrededor de la ruta migratoria, es la serie de vulneraciones que primero se generan por el hecho de ser mujeres. Como les decía al principio, no hay como mucha visibilidad a veces por parte de la población, y esto es a razón del miedo y el temor a las represalias, a ser atacadas, a ser violentadas o discriminadas. Y en muchas ocasiones se guarda silencio con respecto a las formas en las que se relaciona
las parejas, ¿no? Incluidas, por ejemplo, que muchas de ellas también estaban en situación, son madres, por ejemplo, y como muchas otras mujeres se veían en la necesidad también de buscar los recursos necesarios para poder dar solvencia a sus necesidades básicas. Como les decíamos también, la violencia, y se ha ido comentando alrededor de este webinar, ¿no? La violencia es un hecho social que se suele naturalizar dentro de la población y en muchas ocasiones no se cuentan con las herramientas, digamos, que permitan tener una conciencia y nombrar, denunciar, señalar estas situaciones de violencia. Entonces, el que se pueda también tener esta conciencia más amplia de poder detectar las situaciones de violencia o de vulnerabilidad frente a esta ha sido una de las herramientas mucho más grandes, ¿no? Es importante también mencionarles que el que pudiéramos contar con recursos y con redes justo con otras organizaciones que permitieran una interagencialidad con respecto al acompañamiento de los casos ha sido súper importante. Por un lado, fortaleciendo también las redes y recursos de la organización, pero sobre todo permitiendo a las compañeras y a las usuarias poder acceder a un servicio integral, no discriminatorio, que les acompañara lo mayor, digamos, de una manera muy humana y con calidad con respecto a sus situaciones, porque en muchos casos incluso pues hay miedo de generar una denuncia apropiada y adecuada con respecto a esta gestión de casos. Otro de los problemas que se pudo solventar es que para quienes, como nos decían Mónica Tobar hace rato en el espacio de los resultados, hubo poblaciones que se dedicaban a, se vieron la necesidad de practicar sexo por supervivencia o de generar algún endeudamiento. Entonces, pues también hubo que, digamos, brindarles algunos insumos de cuidado para la salud sexual, para la salud reproductiva. El acompañamiento y la asesoría jurídica fue indispensable, ya que para la población es un temor a veces el ser deportado, el ser denunciado y que se tenga que abandonar la ciudad. Entonces, que cuenten con una información apropiada para saber cuáles son sus derechos, ya que mucha gente cree que por ser migrante no tiene derecho a ejercer su ciudadanía o tiene una ciudadanía de segunda o tercera clase. Entonces es súper importante también que se pudiese empoderar a las personas, a nuestras usuarias, a que encontrasen formas, como decían hace rato, hojas de ruta necesarias, conocer dónde estaban las instituciones. Y finalmente quisiera terminar mi intervención recordando la importancia de la salud mental, que se vio afectada justamente por estas condiciones de vulnerabilidad, que por un lado ya son estructurales y que en muchas ocasiones a nivel del núcleo familiar, desde la procedencia de las usuarias, ya a veces se viven situaciones de discriminación. Entonces, que pudieran acceder a un servicio de salud mental también durante la ruta migratoria, por ejemplo, que pudieran verbalizar las situaciones que quizá en muchas ocasiones no habían podido conversar con alguien que les brindara esa confianza, fue muy importante, sobre todo también porque, digamos, las principales preocupaciones de las usuarias tenían que ver, por supuesto, con la solvencia de sus necesidades básicas, con poder conversar sobre las preocupaciones que se tenían a nivel familiar, el cuidado y educación de los hijos, la preocupación por las deudas, la falta de empleo, como decían, muchas de ellas se encuentran en situaciones de trabajo informal, y tener, por ejemplo, una certidumbre, poder también generar algunas herramientas emocionales con respecto a esta incertidumbre que se genera en la comunidad migrante. Eso principalmente, Alex. ¿Estás en silencio? Muchas gracias, Karen. Muy importante la descripción de estas necesidades que se pudieron ayudar a solventar. Les animamos también a colocar sus preguntas en el chat. Vamos a continuar luego de estas preguntas que yo haré a las panelistas, intentar también responder a sus inquietudes. Vamos entonces con Marjorie López, quien representa al CEPAM Guayaquil, y pedirle, Marjorie, también, ¿cómo ves tú
de qué manera el proyecto logró dar respuesta a esas necesidades de las mujeres diversas, migrantes, refugiadas, de las comunidades de acogida. Por favor, adelante, Marjorie. Okay. Muchas gracias, Alexandra, y compañeras, compañeros, si hubieran aquí. Yo primero quisiera reconocer, así como todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido, no solamente el equipo, ¿verdad?, del CEPAM que ha estado responsable de la gestión de casos, sino a todo el CEPAM, porque en estos procesos, digamos, nos genera también mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Entonces, una buena práctica es también compartir todos estos aprendizajes, ¿verdad? Y gracias también, Alexandra, por reconocer, ¿verdad?, todo el aporte de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil en esta necesidad y compromiso de atender, de conocer, ¿verdad?, qué es lo que pasa con las mujeres víctimas de violencia, ¿verdad?, en todos sus niveles. Decir que desde el CEPAM Guayaquil y desde el Centro de Atención, ¿verdad?, a la violencia hacia las mujeres, se lo hace bajo un enfoque integral, ¿verdad?, psicológico, legal, social, por todos los efectos que también tiene y el impacto en la vida de las mujeres, no solamente a nivel individual, ¿verdad?, sino a nivel de la familia, la comunidad, la sociedad, etcétera, y todo los efectos negativos, obviamente, que tiene, y las limitaciones también que tenemos las mujeres al vivir violencia para aportar al desarrollo del país, ¿verdad? Pero también decir que también este proceso de empobrecimiento, ¿verdad?, que es galopante realmente, y de violencia social, también impide que ese enfoque integral que aspiramos, ¿verdad?, como un ideal, como respuesta a las mujeres víctimas de violencia, se ve limitado justamente por esos niveles de empobrecimiento y por la poca capacidad también del Estado de responder a esas necesidades, ¿verdad?, que las mujeres vivimos, y que, digamos, todos reconocemos que este proceso de empobrecimiento afecta mucho más a las mujeres. Y en ese sentido también no dejamos de mirar que hay otros factores también que impiden esa integralidad que quisiéramos y aspiramos, que es propio también, como decía, de estas políticas neoliberales de empobrecimiento, ¿verdad? Y de allí que el proyecto, ¿verdad?, ha apuntado justamente a tener un enfoque, ¿verdad?, más integral. Creo que ese es uno de los aprendizajes que nos queda. En otra pregunta también se hablaba de esos desafíos que tiene que ver con esto, que ya lo abordaremos, ¿verdad? En general, entonces, ha sido realmente este proyecto una respuesta para el CEPAM innovadora a toda la complejidad que significa la atención y la prevención a las mujeres, ¿verdad? Ha sido una experiencia desde allí interesante. Y lo otro también es reconocer cómo estas respuestas también ha contribuido a resolver situaciones prácticas de las mujeres, ¿verdad? Entre eso sí, como decía Mónica, parte de la investigación de lo que ha arrojado, ¿verdad?, es esta iniciativa de las mujeres de poder impulsar emprendimientos o pequeños negocios. Y por allí, digamos, también eso nos queda como un desafío a las organizaciones de mujeres. Quisiera comentar además una frase, ¿verdad?, que Lita, como directora ejecutiva, también comentó, y dice así: lidiar con esto nos demuestra que no solamente debemos mirar la piel, los golpes, las necesidades explícitas y evidentes, sino que debemos ver los hilos que mueven la violencia para inventar, para reinventar y sostener respuestas integrales. Creo que eso ha sido súper interesante, ¿verdad? Creo que con las otras inquietudes podemos ir también respondiendo. Gracias, Alexandra y compañeros.
Muchísimas gracias, Marjorie. Como veíamos, como Karen nos decía, la necesidad de estos diferentes sectores de respuesta, y Marjorie lo ha complementado claramente, la necesidad de esta respuesta integral y de una mirada más allá simplemente de los golpes, los síntomas de la violencia, sino también los hilos y las relaciones subyacentes de poder que generan esa violencia. Vamos a pasar a la tercera pregunta con la querida Leni Quiroz, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadoras Autónomas y Remuneradas del Hogar. Un enorme agrado de tenerla con nosotros también, Leni. Y la misma pregunta, ¿cómo el proyecto logró atender y dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres que se integran a la UNTA, que son parte de la UNTA? Adelante, por favor, Leni. Gracias, Alexandra. Muy buenos días con todas y todos. Qué importante es este proceso cuando iniciamos, ¿no? Un proceso era un reto. Por ejemplo, cuando a la UNTA se le propuso hacer estas actividades y cuando nos dijeron vamos a trabajar con el CEPAN, y era un proceso que veníamos muchos años viniendo, que muchas de nuestras compañeras han vivido violencia. Pero uno de los retos era trabajar con migrantes y cómo lo íbamos a hacer. Y cuál era la forma más fácil de llegar a las mujeres, porque llegar a una mujer víctima de violencia no es tan fácil. Y en las comunidades siempre ellas se rezagan, no quieren comentar, porque es difícil al comienzo hablar que tú vives violencia. Entonces fue un reto. Y yo creo que este proyecto, este mini proyecto, como nosotros decimos, nos deja unos aprendizajes de ver algunas de las mujeres que, si bien es cierto, no habían sido golpeadas, pero anímicamente, psicológicamente, estaban súper que mal, que venían de años de violencia, y ver este proceso de recuperación de ella, eso es la ganancia que le dejan a las organizaciones, en especial a la UNTA, ver que muchas compañeras han iniciado. Muchas de ellas, como decía Mónica, no han recibido el recurso económico, pero el hecho de haber recibido una ayuda psicológica, un acompañamiento, un escuchar, esto ha hecho que muchas mujeres comiencen a tomar decisiones. Y esas son las decisiones que nos llevan a nosotros a impulsar y a estar en estos procesos. A mí me parece que muchas de nuestras compañeras, aunque no era en la transferencia monetaria que recibieron, ellas vieron como decir, tenemos este recurso y lo vamos a ver cómo lo hacemos crecer. Y eso era lo importante, de ver cómo ellas, después de recibir los talleres de motivación, de recibir la ayuda psicológica, y al ver que no solamente eran ellas solas, y comenzar a emprender y a sobrevivir, entonces eso te llena de satisfacción y de alegría. Entonces este proceso para mí, para nosotras como UNTA, fue un aprendizaje, porque no lo hice yo sola, lo hicieron muchas lideresas de muchos sectores que nuestras compañeras vivimos en diferentes sectores de la periferia de Guayaquil. Entonces muchas de nuestras compañeras en cada sector identificaban a la compañera que vivía este tipo de violencia. Entonces, y buscábamos ese apoyo, como son las amigas socias que estaban aquí involucradas, y lo comenzamos a hacer. Entonces, eso es una de las cosas que yo puedo recalcar, que me deja una experiencia muy importante. A veces parece que estas cosas que vamos haciendo no influyen, sí influyen en la comunidad, sí influyen en las mujeres para sacar adelante ese proceso, y cómo también nos damos cuenta que cuando uno recibe violencia, todo el núcleo familiar, sus hijos, también están siendo afectados. Y ese apoyo que se dio desde aquí, de este proyecto, también fue no solamente a las madres, a las mujeres víctimas de violencia, sino que también a sus hijos también se les dio atención, y eso es lo importante, y hay que seguir. Este es un proceso que las personas que están en estas iniciativas, que continúen, que si podemos ayudar a más compañeras, a más mujeres a salir de esto, que también vean las mujeres que migran, que tienen doble vulneración por ser mujeres, por ser migrantes en un país que no conocen a nadie, y que tienen que hacer muchas de las cosas que quizás no
no nos gusta como mujeres, y entonces eso también tenemos que ir allá a esa mirada, y este proyecto nos ha dejado muchas enseñanzas, en especial a la UNTA, conocer a las compañeras lesbianas, conocer a las compañeras migrantes, conocer que son muy diferentes las problemáticas, no solamente de la violencia local, sino que son más vulneradas. Eso podría agregar Alexandra, y muchas gracias de todo este aprendizaje que hemos tenido con Karen, con la UNTA, con la misma CEPAN y Mujer. Gracias. Muchas gracias, Lenny. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas y quiero pedirles a las colegas también, y vamos a empezar con Marjorie. Marjorie, enuméranos un poco cuáles fueron los principales desafíos en la realización del estudio. Adelante, Marjorie. Gracias, Alexandra. Yo, digamos, no quisiera insistir en el contexto en el que realizamos nuestras actividades y en la que se asienta el proyecto, ¿verdad? Porque, claro, hay una intensificación de la violencia machista contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Se agrava además por la crisis post-pandemia, ¿verdad? La precarización económica, el desempleo, parece así digamos, un momento súper oscuro en nuestra historia, ¿verdad? Y en ese contexto se desarrollan nuestras actividades, la atención a la violencia, el mismo proyecto, que impide la autonomía, además de las mujeres, que es lo que queremos con nuestros servicios y con el propio proyecto. Por lo tanto, un desafío, ¿verdad? Para nuestro equipo ha sido como direccionar la asistencia sin colocarlas en mayor riesgo en relación con el agresor, ¿verdad? Esos niveles como de protección, por un lado, vuelvo a insistir, de parte de la sociedad civil y nosotras las mujeres, rescatando la sororidad, ¿verdad? Y allí como equipo estar unidas juntas y atentas, digamos, a disminuir esos riesgos de las compañeras. Por esos altos índices de violencia que quiero mencionar, en algunos casos, ¿verdad? Estos agresores están vinculados a niveles también de delincuencia, lo cual vuelve mucho más, nos pone mucho más en riesgo a todas, ¿no? A las propias profesionales y a las mujeres. También decir que el proyecto, ¿verdad? Nos permitió también dar respuestas innovadoras de incorporación en nuestro modelo y ruta de atención, ¿verdad? Y allí decir, modelos y rutas de atención a la violencia no son estáticos, ¿verdad? Sino que permiten recrearse y enriquecerse también con experiencias y aportes de otras organizaciones, en este caso con quienes han estado implicadas en el proyecto. Atender también a mujeres en movilidad humana ha sido otro desafío, ¿verdad? Realmente al CEPAM han sido pocas, digamos un nivel bajo de porcentaje de mujeres en movilidad humana que han acudido, y entendemos también la situación, ¿verdad? En ese sentido, mujeres que están buscando también resolver sus situaciones inmediatas y básicas. Y en ese sentido, ¿verdad? Nos ha permitido también estrechar vínculos y lazos con otras organizaciones que tienen como práctica o cuyos objetivos el énfasis es ese, atención también a mujeres en movilidad humana. Entonces, principalmente eso, digamos, han sido los desafíos, también han sido otros, ¿verdad? Que quedan también a partir de la culminación de este proyecto, que también lo podemos mencionar, ¿verdad? Este tema de haber resuelto estas necesidades específicas ha sido súper importante y creo que aporta también a niveles de credibilidad de las mujeres organizaciones como el CEPAN, que tienen muchos años en el esfuerzo por responder a sus necesidades y a atender sus niveles de violencia, ¿no? Eso, Alexandra, y gracias. Muchas gracias, Marjorie. Bien importante el notar esos desafíos, sobre todo en términos de
el incremento de la violencia social, el crimen organizado en general, no solo en el Ecuador, a nivel de América Latina, este es un tema importante y con implicaciones graves en la vida de las mujeres. Leni, por favor, cuéntenos cuáles, de acuerdo a la UNTA, cuáles son los principales desafíos en la implementación del proyecto. Bueno, uno de los principales desafíos era conversar con las mujeres y cuando te decían, esta hora no, porque estaba el agresor ahí, y tomar una decisión que ellas que conversar. Porque a veces mucho, como decía Marjorie, son personas que tienen, por ejemplo, son violentos y que se acercan y te conocen como lideresa, y por qué esta señora se acerca a mi pareja, ¿no? Y eso también eran como unos retos para poder alcanzar que las compañeras conocieran lo que estábamos haciendo. Primeramente era que conozcan y ellas se vayan desvinculando de ese tipo de violencia. Entonces, ese era uno de los retos. Otro reto que nosotros al comienzo para implementar el proyecto era qué lenguaje usábamos para acercarnos a las compañeras que recibían violencia. Lo que digan, no es fácil. No es fácil, entonces era como un desafío para el proyecto y cómo lo vamos a implementar, con qué al comienzo, con las socias, ver lo que no le afecta a las mujeres, ¿no? No solamente porque le vamos a dar una transferencia monetaria, sino que cuidar la integridad de las compañeras. Ese era uno de los desafíos, uno de los retos que teníamos nosotras, era de cuidar a nuestra compañera, de cuidar que no le pase nada, de cuidar que a la familia y cómo poderla sacar de ese ambiente de violencia. Entonces eran como uno de los retos bien grandes, y cuando se nos decía, nosotros veíamos, tiene que ser cómo identificar, cómo poder que esta compañera salga y cómo poder buscar a otros aliados para que la compañera tenga un espacio de refugio, que salga de ahí con muchas veces 2, 3 hijos, que es difícil tomar una decisión porque muchas veces se conforman las compañeras a recibir violencia y recibir los $3 diarios para una alimentación. Entonces implementar este proyecto fue un desafío. Fue un reto, y especialmente conocer a las compañeras migrantes cuando te decían no sufro violencia, cuando la de al lado decía sí sufren, sino que ella, por el miedo de ser deportada, por el miedo de que a pesar que tiene esa pareja ahí, quieren permanecer con ellas, así sean violentadas porque les dan un pequeño recurso económico. Entonces fueron bastantes retos para implementar este proyecto y llegarlo a esa culminación, que llegamos a estos resultados que antes se dijo. Y esas son las satisfacciones que tenemos nosotros como organización. Gracias, Alex. Muchas gracias, Leni. Karen, ¿quieres compartir y complementar algo de los desafíos que nos han compartido Marjorie y Leni, por favor? Sí, algo breve, porque creo que las compañeras han mencionado de manera general los desafíos. Yo solo quisiera hacer hincapié que justamente, pues, Guayaquil es una de las ciudades, es la segunda ciudad más grande del Ecuador, es un puerto principal y es donde se albergan la mayoría de los migrantes y refugiados. Y se sabe que el 17% de los ecuatorianos que viven en Guayaquil viven en pobreza, en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, las dificultades para poder cubrir sus necesidades básicas son súper complejas también. Otro de los desafíos que enfrentamos como organización es que, como les decía, muchas de nuestras beneficiarias pues tenían hijos, hijas que necesitaban de cuidado, que necesitaban de un acompañamiento, como decimos, integral, pero que también les brindara espacios de cuidado con sus hijos. Y en la organización justo habilitamos un espacio para que pudieran, digamos, dejar a sus hijos e hijas un momento en un espacio seguro y pudieran acceder a la atención. Entonces es importante que podamos considerar que pues
las labores de cuidado que se les asignan a las mujeres y que la población LGBTI, pues también no está exenta de verse en estas necesidades de los cuidados, ¿no? Finalmente, creo que otro desafío fue justamente poder determinar a quién darle la transferencia y a quién no, porque finalmente, pues, todas las personas, digamos, todas las mujeres tienen sus necesidades y era importante generar digamos, algunos principios importantes para el cuidado de nuestras usuarias, por lo que nuestra colega Adriana V, que fue quien se encargaba de hacer esta evaluación, generó un plan, digamos, de evaluación de riesgo para poder determinar de una manera adecuada, humana e íntegra, pues de quién necesitaba quizá mayor fortalecimiento de las capacidades y respuestas para sobrevivir a la violencia, quienes quizás estaban en una situación de ya como de necesidad de restituir sus derechos y quienes, digamos, en una evaluación que nos ponía, digamos, a pensar que estaban en situaciones de riesgo mucho mayor, mucho más altas y graves, pues justamente nos invitaban a pensar en acciones urgentes destinadas a evitar estos procesos de violencia que a veces suelen ser muy inminente. Y por ello, pues también nos guiábamos muchísimo por el principio de no revictimización y generar estos planes de riesgo y seguimiento, porque además no se trataba solo de generar un asistencialismo, como a veces el Estado suele ser, sino cómo podemos generar un plan de riesgo y de seguimiento que pudiera estar adaptado al contexto y a los recursos que cada persona tenía en su vida, la utilidad que podía tener esta entrega monetaria, porque ya lo habíamos hablado al principio, ¿no? La necesidad de cubrir gastos de alimentación, de alojo, de transporte, de cosas personales, para poder salir de la casa de la violencia, para cubrir vestimenta propia de los hijos, para quienes incluso estaban pensando en regresar a su país de origen, ¿no? Y valorar incluso los factores de riesgo en estas decisiones, ¿no? Se consideraba incluso, por ejemplo, esta etapa de rupturas de la relación, si la persona vivía con la persona agresora, como les decía, si tenía hijos, si estaba embarazada, poder tener esta posibilidad de acompañamiento mucho más humano. Y pudiéramos hacer un mapeo también de las instituciones a las que se pudieran acudir de manera emergente. Y finalmente diría que uno de los desafíos también era estar muy, muy pendientes de entregar el efectivo sin poner en riesgo a la víctima, de generar también un plan de gestión y mitigación, de seguimiento para evitar un proceso violento a causa justo de la entrega. De hecho, en el caso de que se requiriera hacer un acompañamiento igual al sitio de retiro por su seguridad o porque no conocía el espacio, y pues en todos los casos pues entregó el instructivo. Eso sumaría, Alejandra. Gracias, Alex. Muchas gracias, Karen. Y yo quisiera compartir sobre todo con quienes nos escuchan, quienes atienden esta webinar, lo importante de asegurar una respuesta también local y con estos instrumentos que permitan pues la atención también a los principios de asistencia humanitaria y sobre todo la acción sin daño. Vamos a terminar con la última pregunta. Les voy a pedir brevedad a mis queridas compañeras del panel y en un minuto, cuéntenos en un minuto cómo ustedes ven que podrían ser recomendaciones a las entidades que hacen protección respecto a sostener los resultados de este proyecto. Esto tiene también que ver con una pregunta que recibimos precisamente al chat indicando cómo lo sostenemos. ¿Qué hacemos para que las mujeres que han logrado abrirse paso e iniciar acciones autónomas fuera de una relación violenta puedan continuar así? ¿Qué recomendaciones tenemos a las agencias de protección respecto de esto? Y vamos a empezar entonces con la Leni, por favor. Leni, ¿qué recomendaciones? Un minuto, por favor. Ya, algo breve, ¿qué recomendación les daríamos? Que no las dejemos a las mujeres solas, que continuemos apoyándola, porque no solamente es importante el recurso económico, pero una mujer no debe de quedar sola, porque salir del tipo de violencia no es fácil, no es de la noche a la mañana, porque este es un proceso bastante largo y complicado para las mujeres. Entonces, a las agencias no dejarlas solas y seguir ahí apoyando al grupo de mujeres que han hecho estas iniciativas,
porque iniciar negocio también es bastante complicado y difícil. Hay que estar ahí apoyándola y no dejar caer hasta que ellas cojan fuerza y después ellas sean quien sean portavoces y ayuden a otras mujeres. Eso lo podría la recomendación. Muchas gracias, Lenny. Pasemos entonces a Karen. Cuéntanos, ¿cuál puede ser la recomendación en un minuto? Sé que es muy corto, pero a sintetizar ahí. De una. 3 recomendaciones que quisiera tratar. La primera es que se mantengan y se fortalezcan los convenios con otras entidades, esta agencia, la interagencialidad, para tener justamente una atención sin discriminación. Creo que es importante el cuidado y poder incentivar a las mujeres a que puedan denunciar sin que tengan miedo a las represalias, sin temor a ser revictimizadas o discriminadas por motivos de orientación sexual o identidad de género. La segunda recomendación es mantener un acompañamiento y una asesoría realmente amplia, porque incluso para poder legalizar o poder acceder a sus documentos, hay la existencia de intermediarios que incluso a veces les mienten o les engañan para conseguir algún fin lucrativo. Entonces, importante mantener esas hojas de ruta claras, lo más sencillas de comprender, ¿no? Porque hablamos de población migrante que no necesariamente conoce la localidad que habita por completo. Y la tercera sería mantener también una consideración muy importante sobre la salud mental, sobre quienes se han expuesto a condiciones de salud, de violencia en la ruta migratoria, que considere también acciones de integración con la comunidad de acogida y permita también integrarse de una manera mucho más amigable con respecto, por ejemplo, a las diferencias culturales y que puedan fortalecer además sus redes de apoyo. Eso. Muchas gracias, Karen. Vamos con la última pregunta, Marjorie. Marjorie, ¿cuáles son recomendaciones para las agencias del sistema de protección? Okay. Gracias, Alexandra. A ver, primero, me parece súper interesante que respuestas como estas no deben de, no deben de dejar o de incorporarse a actividades socioeducativas. Creo que es súper importante y clave, pues a partir de allí también hay un fortalecimiento de redes de las propias mujeres, ¿verdad? Necesitamos como aumentar ese nivel de sororidad entre las mujeres y así apuntar también a niveles de exigibilidad sobre los derechos. Entonces me parece que esto debe de estar implicado de cara a la incidencia política. La otra cosa que me parece importante es poder complementar este tipo de iniciativas con apoyos a microemprendimientos, ¿verdad? Creo que es importante no dejarlos bajo la experiencia a veces incipiente de las mujeres de llevar adelante este tipo de respuestas, sino que deberíamos de revisar también un proceso mucho más amplio de acompañamiento en el caso de sus emprendimientos, obviamente vinculados también a que lleven procesos psicológicos que apunten a esa autonomía que tanto pedimos y aspiramos. Y la siguiente cosa, pues son algunas, ¿verdad? Pero la siguiente yo quisiera como insistir, uno, en la necesidad también de lo que usted decía, Alexandra, considerar organizaciones históricas que tienen toda la experiencia en la atención a la violencia en las mujeres. Porque son, digamos, es la base sobre la que, digamos, apuntamos a estos niveles de autonomía, el acceso a apoyo psicológico, el reconocimiento y conocimiento de sus derechos legales, etc. En esa misma línea, ¿verdad? El considerar la experiencia también de las organizaciones comunitarias. Rescato allí, por ejemplo, la participación de UNTA, que estando y conociendo realmente a viva voz y en el propio sector, ¿verdad? Conocen y están al lado de las mujeres y han asumido un rol ahí en orientar, en apoyar, en acompañar y también acompañar en estos procesos de exigibilidad. A mí me parece que eso es fundamental de cara al sostenimiento también de este tipo de iniciativas. Gracias, Alexandra y compañeros.
Muchísimas gracias, Marjorie. Gracias a quienes nos han escuchado. Yo quisiera rescatar 2 temas fundamentales. Este proyecto no podría haber sido llevado a cabo sin la participación efectiva de las mujeres desde el desarrollo de su agencia, de quienes participaron en el estudio, quienes recibieron los servicios de acompañamiento. Entonces, es fundamental el reconocer esa resiliencia. Y para poder fortalecer esa resiliencia es necesario que los estados, las agencias de cooperación, las entidades de los sistemas de protección puedan incorporar la programación de transferencias monetarias a los procesos de acompañamiento a quienes sobreviven a la violencia de género. Fundamental hacerlo y hacerlo desde esta perspectiva que nos han compartido Karen, Lenny y Marjorie, en el sentido de ser un proceso interagencial, que no haga daño, que asegure un plan de riesgos, que proponga procesos mayores de acompañamiento para los microemprendimientos de las mujeres, que asegure la coordinación histórica de las organizaciones de mujeres en este proceso. Tengo el orgullo de haber apoyado en este diálogo y también en este proceso de trabajo conjunto también con CALP y con ICR. Muchas gracias por su atención a este diálogo y paso la palabra a Holly. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Qué interesante la presentación y la experiencia, ¿verdad? Marta, si podría por favor, compartir la pantalla. Ahora estamos cerrando, ¿verdad? Realmente es para decir que cuáles son los próximos pasos por nuestra parte. Estamos grabando el evento en español y también en inglés. Se acuerden que vamos a tener un otro webinario el 21 de junio que se va a enfocar en otro ejemplo de un proyecto en Colombia, una situación similar pero un poco diferente. Entonces ahí vamos a aprender de los colegas ahí. Los recursos hemos puesto varios en el chat, pero también el informe de este estudio se va a lanzar como medios de junio en inglés y en español. Quisiera agradecerles por su atención, su participación y su interés para mejorar las vidas de las personas sobrevivientes de violencia basada en género con transferencias monetarias. Vamos a cerrar con un video muy interesante de la experiencia y de ahí les agradecemos y nos vemos en unas semanas. Yo pienso que es como la lucha que tenemos con nosotras mismas cada día, de no desmayar, de seguir adelante, de levantarnos a vivir. Una lucha que va hacia un mismo o sea, diferentes luchas pero van hacia un mismo objetivo, que queremos que nosotros no seamos más violentadas. El corazón de esperanza, de alegría, me confirma que si luchamos, así tengamos miedo, podemos luchar, buscar nuevas oportunidades, que siempre hay algo más por hacer, pero con decisión, con coraje y con valentía. Me veo capacitándome cada vez más, aprendiendo y enseñando. Quisiera también estudiar música, cantar no como profesional.